En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos entonces aquí con nuestra serie Integridad y vamos a ver un tema que se asocia con la integridad y es la imitación. David sin duda alguna fue un referente de integridad, incluso pues lo fue para su hijo Salomón. De David hablamos, por cierto, el día de ayer, un hombre conforme al corazón de Dios, es aquel a quien Dios escogería para reinar sobre su pueblo en lugar de Saúl. Eso se lo habría dicho, por supuesto, Dios a Samuel, y Samuel, eso fue lo que lo comunicó a Saúl. Vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 9, que tiene que ver con el pacto de Dios con Salomón, cuando Salomón culminó de construir el templo, o sea, la casa de Dios. Versículos 4 y 5 dice, le dice Dios a el rey Salomón: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré, dice Dios, el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como habla David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Resaltemos esto. La palabra de Dios, el pacto que Dios aquí haría con Salomón. Y en el pacto menciona a David, a quien Dios había mirado su corazón, el corazón de David. David, por supuesto, ya había muerto, ya había partido. ¿Qué le dice? Como anduvo David tu padre. Si tú andas delante de mí como anduvo David tu padre y como anduvo David, según Dios mismo, en integridad de corazón. De aquí importante, la integridad radica es en el corazón, en integridad de corazón y por supuesto en equidad. ¿Y cómo? Haciendo todas las cosas sin titubear, o sea, siendo constante, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, tal como lo hizo David, tu padre, es lo que le dice. Y aquí es donde viene el pacto, viene la promesa de Dios. Es importante entender que la integridad no se alcanza siguiendo una norma moral. Ojo con esto, no. Siguiendo una serie de normas, entonces yo me convierto en un hombre íntegro. Bueno, esto es algo lo cual, pues algunos sectores de la sociedad dicen que hay que hacer, pero esto abunda también en varios líderes cristianos, que eso es lo que profesan y eso es lo que comparten y predican, es siguiendo una serie de normas de carácter moral. No, la integridad se alcanza siguiendo a Jesucristo, que es el autor de la norma de normas, que es la Biblia, es siguiendo a Cristo. Por eso el Señor decía una y otra vez, sígueme. Cuando Él llamaba a sus discípulos, cuando Él lo hizo, ¿qué les dijo? Sígueme. Miren que ese sígueme tiene un significado sumamente profundo, no es simplemente venga y acompáñeme, venga y esté aquí conmigo. No, ese sígueme es un término fundamental en la palabra de Dios. En el llamado a Felipe, por ejemplo, a su discípulo en Juan 1:43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a la Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Nuevamente, el llamado a Jesús es sígueme. Entiéndase, a mí, no las normas. Porque en ese momento, naturalmente, estaban viviendo bajo unas normas. Claro, aquí algo importante. Por supuesto, están las leyes, las cuales son expedidas por el país en el cual yo estoy y naturalmente las cuales yo debo acatar. Y el Señor en eso también, eso fue lo que me enseñó y nos dejó a nosotros también muy claro. Así como Pablo también redunda en eso. Pero esto no se trata. Porque estamos hablando hoy en día de cierto tipo de normas, de cierto tipo de ética la cual debe acompañar mi vida. No, que lo que le dije, sígueme a mí, no sigue unas normas, sino a mí. El caso de Mateo, aquel publicano, también pasó lo mismo en Mateo 9:9. Él estaba, dice que sentado en el banco de los tributos públicos y Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. ¿Pero a quién? A Jesús. Un hombre íntegro sigue, es a Jesús. La integridad no está en las normas, sino en Jesús, seguir a Jesús. Y por supuesto, cuando yo sigo a Jesús, yo tengo que seguir su palabra y caminar de acuerdo a lo que naturalmente
todo lo que contiene su palabra, tal como Dios se lo había dicho pues a David y como Dios se lo dijo a Salomón. Todas las cosas, todo lo que yo te doy, lo que has de guardar. Josafat fue un rey íntegro. Josafat fue un descendiente que vino mucho después de David. En 2 Crónicas 17, 3 y 4 dice, y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios, al Dios de su padre. Y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Miren que David es un referente de integridad. Recordemos lo que Dios le dice a Salomón. ¿Y cómo se refiere a David? Dice, David tu padre, nuevamente, 1 de Reyes 9:4, que él anduvo en integridad de corazón. Eso fue lo que él vio. Josafat, descendiente de David, descendiente de Salomón, rey de Judá. ¿Qué es lo que hizo? Andó en los primeros caminos de David, su padre. ¿Y cuáles son aquellos caminos? ¿A qué se nos está refiriendo? Pues recordemos que un hombre íntegro, hombre íntegro, es constante en todos sus caminos. Lo hemos venido afirmando una y otra vez. Guardó toda la palabra de Dios. Siguió entonces los caminos de aquel hombre íntegro que fue David. Algo parecido ocurrió pues con otros reyes en la palabra de Dios. Pero lo contrario sucedió con un rey, también descendiente de David, descendiente de Salomón, descendiente de Josafat, Ocosías. Ocosías hizo todo lo contrario. En 2 Crónicas 22:4 dice que hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, que fue rey sobre Israel. Porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para perdición. Siguió de acuerdo a el corazón de otros como Acab y no el corazón de David. Así me ocurrió con un hombre llamado Acaz. Otro rey dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En 2 Crónicas 28:1 dice como David su padre. Claro, vendría mucho después de David. Recordemos el Salmo 25:21. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Vean aquí lo importante, el hacer o no hacer lo recto. Pero aquellos que son seguidores de Cristo, ¿qué han de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Imitarle a Él. Efesios 5:1, sed pues imitador de Dios como hijos amados, nos dice aquí Pablo. Un hombre íntegro, ¿le sigue? Pero ¿le sigue para qué? Para imitarlo. Eso es lo que vemos aquí claramente. En esto consiste la integridad, porque la integridad está consumada en Jesús y solamente en Él. Ser seguidor de Cristo entonces significa identificarnos con Él. Significa, claro, seguirle, significa imitarle e identificarme con Él, con Cristo en la cruz. De acuerdo a lo que dice Gálatas 21:20. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una persona íntegra se identifica con la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque se identifica en el nuevo nacimiento. He muerto a mi viejo yo. Es el nuevo nacimiento. Y ahí es donde viene mi identificación con Cristo. Vamos entonces a acercarnos a Dios en esta mañana en oración. Ahora, Señor y Dios, tú hiciste pacto, Dios con David, lo confirmaste con Salomón, pero también lo hiciste conmigo, Padre, por medio de Jesucristo. Pacto eterno, aquel pacto perfecto, que eres tú, mi Señor y Dios. Pero, Señor, me enseñas tanto a través de la vida de tu siervo David. Y así como lo expresaba Samuel, un hombre conforme al corazón de Dios. Porque él fue un hombre íntegro. Y eso fue lo que tú le dijiste a Salomón. Que Salomón habría de andar en todos los caminos de Dios y andar como anduvo David, en integridad de corazón. Y en adelante, el referente de la descendencia de los reyes de Judá, de tu pueblo,
sería David, el referente de ese corazón, el referente de integridad. Y unos tomar la decisión de andar en integridad, otros no. Señor y Dios, ahora yo quiero andar en integridad. Yo quiero ser referente de integridad también para los míos. Y usted toma la decisión de ser referente de integridad. O usted es referente de integridad o es referente de doblez de ánimo, de constancia o de inconstancia, de rectitud, como el Salmo 25-21 lo dice, o por el contrario, de desviar constantemente el camino. Sea referente para los suyos, sea referente para su familia, para sus hijos, sea referente para aquellos niños en la fe, también aquellos que están conociendo a Dios. ¿Referente de qué? De integridad. Ahora, Señor, a mí también me dijiste que te siguiera y hoy te sigo a ti, Señor. Ya no unas normas morales que a la hora de verdad son hasta inmorales aquí en el mundo, sino seguirte a ti. Y el seguirte a ti me lleva a imitarte a ti, a ser como tú, a crecer de conforme a tu estatura y a identificarme contigo, mi Señor y mi Dios. Y el seguirte a ti es el guardar toda tu palabra y hacer de conformidad a toda tu palabra, Señor. Porque sí, ella es lámpara a mis pies. Ahora, aquel que es el único digno de imitar, aquel que le dice a usted, que le ha dicho, sígueme, que es nuestro Señor Jesucristo, los bendiga en esta mañana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Teoterapia y Meditación, y muchas gracias a todos aquellos medios que transmiten este programa día a día. Colmundo Radio aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, allá en el Puerto hermoso de Hilo, el más hermoso del Perú, dicen los de Hilo. Huello Estéreo, en la hermosa y bella Guajira colombiana. Platino Estéreo, el corrimiento del jardín, Bajo Cauca colombiano. Por favor, regálanos un me gusta antes de despedirse, si este programa ha sido bendición para usted, y compártalo con otros. Compártalo con quien usted crea que lo puede necesitar. Mañana nos vemos nuevamente, 5 de la mañana, hora Colombia. Que tengan un feliz día, Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.